cosa, entre enero y junio de este año, las ISAPRES registraron la mayor fuga de afiliados de su historia. La cifra total de beneficiarios disminuyó un 7,58%, es decir, 233.000 personas optaron por otros planes de salud. Se fueron básicamente a FONASA, nos imaginamos. Vamos a conversar más al respecto. Nos acompaña para esto Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Héctor, y bienvenido. Buenos días. Buenos días, Carla. Un placer saludar. A ver, las ISAPRES decían, para tratar de darle explicación a esta fuga masiva de afiliados, que esto tenía que ver con la situación económica del país, que esto tenía que ver con también mayores tasas de desempleo. Yo me preguntaba si no tiene que ver también en gran medida con el desprestigio que gozan o que tienen estas aseguradoras de salud, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿A qué lo atribuyes? Mira, son varias las causas, porque la baja que estamos teniendo es una baja bastante sostenida. No es solo del último semestre, esta baja ya viene prácticamente de 2 años. La cartera de las ISAPRES bajó el año 2022 respecto al 2021 en forma importante, cerca de 200.000 personas, y también el 2023, el primer semestre respecto al 2022, bajaron en cerca de 800 y tantas mil personas. Por lo tanto, hay un flujo permanente de personas. Indudablemente que esto tiene que ver con la situación económica del país, tal como lo señalaron de la ISAPRE. Ya el país ha estado en un ciclo bajo económico en los últimos meses y en los últimos 2 años, la verdad. Ya está en un periodo de ajuste económico que aparentemente vamos saliendo, ¿ya? Y una baja actividad y bajo consumo. Y esto hace que, en definitiva, tengamos un problema importante ahí. Segundo, tiene que ver también con el índice de remuneraciones de los trabajadores. Y el índice de remuneraciones de los trabajadores durante 17 meses estuvo bajando. Y solamente tuvimos una pequeña alza en marzo de este año y de un 0,1% y un 0,8% en el mes de abril. Y también tiene que ver con una situación de empleo, ya que en la cual la tasa de desempleo en el trimestre marzo-mayo del 2023 fue de un 8,5%. Hasta ahí las situaciones externas que no son de responsabilidad de las ISAPRES o de las políticas públicas que se están llevando adelante. Pero posteriormente nos encontramos con que también hay otras razones. Por ejemplo, ha subido en forma muy importante el alza de los planes de salud. En el 2021 subieron los planes de salud una cantidad importante, cerca del 6%, y el año 2022, ya no nos olvidemos que también hubo un alza muy importante, que incluso hubo ahí un dictamen de la Corte Suprema que llevó a ajustar un poco esta alza, ¿ya? Y en definitiva se movió entre 2,5 y 7,6. ¿Ya? Por lo tanto, hubo un alza importante. Y algunas ISAPRES, que son las que han tenido más pérdida de afiliados, como Consalud, por ejemplo, han sido las que han tenido mayores alzas de precio, igual que Cruz Blanca. Y finalmente está el incremento del plan GES. Y el incremento del plan GES también es una variable que ha empezado a influir por el aumento. No nos olvidemos también que el alza del plan GES, que incluso está a punto de salir un dictamen en los próximos días, la próxima semana, subió en promedio en la industria un 35%, y hubo ISAPRES como Consalud que lo subieron en más de un 100%, Cruz Blanca en más de un 40%, ¿ya? Y esa situación ha llevado a que también esté influyendo lo que estamos viendo. También ha habido una reducción, y aquí estamos en la crisis de las ISAPRES, de las fuerzas de venta. No nos olvidemos que hay ISAPRES, por ejemplo, que Cruz Blanca eliminó la fuerza de venta. Y hubo otras ISAPRES que la redujeron, pero sustancialmente. Por lo tanto, están casi con una fuerza de venta de mantención, más que una fuerza de venta para atraer nuevos afiliados. Y si a esto le agregamos la inestabilidad de la industria, ya indudablemente esto te lleva, junto al aumento del control de licencias médicas, a que en definitiva, ¿no es cierto?, estén yéndose una cantidad importante de personas al FONASA. Entonces, aquí la pregunta que cabe, Carla, es ¿quiénes son los que se están yendo? Eso. Los que se están yendo son personas de renta media, son jóvenes y más sanos, sin siniestros a corto plazo, que en el fondo no necesitan en forma imperiosa las ISAPRES, y esas personas se están yendo a FONASA, lo cual tiene consecuencias importantes para las ISAPRES porque se deteriora la cartera, el riesgo aumenta, el riesgo promedio de la cartera aumenta,
¿ya? Y también aumenta el costo neto de los contratos a Ya. mediano plazo. Y esas personas además son los mejores clientes al final para las ISAPRES, porque son las personas sanas, ¿no? Absolutamente, En algún momento algún absolutamente. director del gremio dijo que no se podían dar el lujo de tener personas enfermas. Entonces, obviamente, ese es Por como el mejor supuesto, cliente, el que se va. por supuesto. Y desde el punto de vista de FONASA, también le están llegando afiliados que por el momento son de bajo riesgo y son de nivel bajo también, de una renta promedio respecto de la cartera de FONASA superior. Héctor, y Ya, por lo tanto, para ese público yo me imagino que FONASA sí cumple en el fondo con una atención a lo mejor más básica de salud, más esporádica. No, ahí sí el lo que servicio puede pasa, ser bueno, digamos, puede competirle a las ISAPRES. claro, claro, porque lo que pasa es que FONASA tiene una cobertura en consulta médica y exámenes de laboratorio ya del orden del 50%, ¿no es cierto? Si estamos en el grupo D de FONASA, ¿ya? Y ese porcentaje en cantidades que son no muy altas, digamos, supongamos un conjunto de prestaciones que cuesta del orden de 100.000 pesos, hay 50.000 pesos que ya están cubiertos. Por lo tanto, el costo que tiene la persona es del orden de 50.000 pesos. Estamos hablando, en ese caso, una batería de exámenes menos grande. ¿Ya? En el caso de una consulta médica, estamos hablando de que el costo bolsillo de la persona podría ser del orden de 20, de 10, 15.000 pesos, dependiendo el médico con el cual se atienda y la especialidad con la cual se atienda. ¿Ya? Por lo tanto, desde esa perspectiva, para las personas, para las prestaciones de bajo costo, por eso que yo decía que las personas que se están yendo son jóvenes y más sanos, no son personas que tienen una hospitalización importante en el corto plazo, porque allí está el problema. El problema está fundamentalmente en las personas que en definitiva necesitan una hospitalización, porque la hospitalización de FONASA tiene una muy baja cobertura. Héctor, ¿Ya? Y ese es el problema que se podría presentar a futuro. y eso no se subsana pensando también en el largo plazo. ¿Ah? Yo no sé, ya te lo voy a preguntar, qué tan sostenibles o no son las ISAPRES, pero eso no se subsana para ese otro grupo que sí necesita prestaciones de mayor envergadura como una hospitalización, teniendo FONASA, por ejemplo, y un seguro adicional, un seguro complementario, o no, porque en el fondo la red no alcanza. ¿Sería una buena ecuación esa o no? Mira, yo creo que aquí hay dos cosas. Uno es la viabilidad de ese proyecto. El gobierno es cierto que ha presentado, en la ley corta, ha presentado un proyecto de crear un plan de salud con una cobertura complementaria que sería de carácter voluntario y que a continuación licitaría FONASA. Al ser de carácter voluntario, las personas que van a estar predispuestas a comprar este seguro, porque va a ser voluntario, ya son personas que necesitan el seguro. O sea, son personas más enfermas o son personas francamente que están en tratamiento, ¿ya? Y que en definitiva son personas que van a ejercer un gasto inmediato. Y esto implica que la cartera promedio que licitaría ese producto sería una cartera que tendría un riesgo muy alto en conjunto y por lo tanto tendría un precio muy alto. Por lo tanto, las expectativas que se ha hecho el director de FONASA en términos de que va a conseguir un producto, de que va a dar cobertura a todas las personas, va a ser voluntario, por lo tanto va a soportar la selección adversa de riesgo y a continuación lo va a lograr a 30.000 pesos, yo creo que es casi una fantasía y que en Ya. definitiva yo veo que es poco probable. Ya, pero ¿Ya? entonces, ¿cómo? Sí. Pero supongamos que eso se diera. ¿Ya? Esto ya lo han dicho incluso las compañías de seguro, ¿eh? A través de su asociación gremial, de que falta mucho por desarrollar, lo han dicho en forma muy elegante, de que falta mucho por desarrollar, que ellos no ven tan claro todavía cómo podrían presentarse, pero que sin embargo que es interesante, pero eso es una forma elegante de decir, ¿sabes qué? Nosotros no nos ha preguntado a nadie y a continuación no estamos seguros que en las condiciones en las cuales se licite nosotros podamos ser una alternativa. Y esa situación hace que en definitiva la solución prácticamente presentada es una solución poco viable hoy día. ¿Y cuál sería una ¿Ya? solución viable, Héctor, pensando, mira, no solo en lo del supremacio, la plata que tendrían que devolver las ISAPRES, que sabemos que es uno de los puntos más complejos y más cuantiosos en términos de recursos, pero sacando eso, solo con esto que estamos conversando de la fuga de cotizantes, ya sea por las razones económicas del país o por cosas propias del sistema de salud, da la sensación de que eso mucho en el tiempo no va a cambiar. O sea, puede mejorar un poco la situación país y puede mejorar un poco el mercado del empleo, pero no sé si a los niveles que teníamos antiguamente, al menos hay como un estancamiento. Y por otro lado, los planes no van a bajar, los costos siguen al alza, hay menos afiliados dentro del universo de las ISAPRES, entonces
uno se pregunta cómo se hacen sostenibles en el tiempo las ISAPRES y cómo hacen para con menos recursos no seguir subiendo los precios a aquellos que todavía resisten y pueden pagar. A la larga, me da la impresión de que solo están destinadas a seguir perdiendo afiliados, ¿o no? ¿O tú ves alguna otra vía? Mira, nosotros hace muy poquito, la semana antepasada, presentamos públicamente un estudio que hicimos en el Instituto de Salud Pública. Se lo presentamos a la Comisión del Senado, a los partidos políticos, al gobierno, ¿ya? Y en el cual les dijimos, mire, si usted solo se dedica a resolver el fallo de la Corte Suprema, ¿ya? En la práctica lo que está haciendo es el viejo adagio chileno, pan de hoy día y hambre mañana. Por una razón muy simple, porque usted no va a resolver los problemas de fondo que tiene el sistema ISAPRE, y que son básicamente la selección adversa, la selección positiva de riesgo, en el fondo usar en la tabla de riesgo, seleccionar a las personas por sexo, por edad, ¿ya? Castigar a la y gente que se buscar enferma, en el fondo. Claro, exactamente. Segundo, aplicar mayores precios a los más riesgosos. ¿Ya? Tercero, tener cautividad. Cuarto, tener modelos de control de costos muy poco eficaces y eficientes. ¿Ya? Y quinto, ¿no es cierto?, la sensación de las ISAPRES, perdón, de las personas que las ISAPRES no le están resolviendo el problema. Por lo tanto, si ustedes no resuelven simultáneamente el problema del fallo, ya primero haciendo que el fallo desde el punto de vista financiero sea viable, porque el fallo tal como lo había pensado calcular el superintendente, ya que llegó a una locura de 1.400 millones, que es más de 3 veces el patrimonio de las ISAPRES. Por lo tanto, ese es un fallo que en la práctica puede decir el superintendente, ya lo cumplí, porque señala ya úcase, o incluso el Parlamento podría decir, ok, con esta ley úcase, se cumple el fallo. ¿Ya? Y además las ISAPRES lo van a pagar en 3 años. No, las ISAPRES no lo van a pagar. Las ISAPRES antes van a quebrar. Por lo tanto, la gente no va a recibir un peso. ¿Qué es lo que nosotros hemos planteado? Uno, que hay que definir formas de cálculo de tal manera de que en definitiva se llegue a cifras que sean mucho más razonables respecto al patrimonio de la ISAPRE. Punto uno. Lo cual significa que esa expectativa que se armó respecto de las personas de que iban a recibir 1.400 millones no va a ser posible. Segundo, creemos que simultáneamente a la gente hay que darle una solución, y una solución definitiva. Primero, nosotros planteamos eliminar las tablas de riesgo. Y eliminar las tablas de riesgo significa se acabó el problema de la selección al ingreso. Se acabó el problema de seleccionar por edad y por sexo. No hay diferencia. Vamos a tener un plan de salud garantizado en las ISAPRES y a continuación del mismo precio para todos. Tercero, hay que tener un plan compensatorio por riesgo, un fondo compensatorio por riesgo, lo cual no es tan complejo porque ya existe compensación de riesgo al interior de la ISAPRES con el GES. ¿Ya? Por lo tanto, eso es perfectamente posible y ahora habría que hacerlo inter-ISAPRES. Cuarto, con eso le damos movilidad a las personas. Y quinto, ¿no es cierto?, hay que generar al interior de una modificación legal incentivos para que las ISAPRES compren bien. Es decir, compren soluciones a problemas, no compren prestaciones y a continuación compren por costo-efectividad. Esto que suena un poquito complejo, no lo es tanto, porque también hoy día existen los instrumentos que se están utilizando, los pagos asociados a diagnósticos, los GRD, y hay otros mecanismos per cápita. Son mecanismos que Chile los ha aprobado por años. Por lo tanto, no es una cosa nueva. Lo que falta es voluntad política para que en definitiva pero Héctor, esto se haga. Disculpa, con todo esto, yo te decía, ya, supongamos que se soluciona el tema del fallo, que se llega a una fórmula viable, etcétera, y que se ponen en marcha todas estas soluciones que tú dices. ¿Eso haría viable el sistema? ¿No seguiría siendo atractivo para las personas que se han ido a FONASA porque son sanas, porque no requieren tanto un servicio de salud, el seguir haciéndolo? ¿Qué garantizaría que las ISAPRES tengan la cantidad de afiliados que tienen hoy día y no se les vayan más por razones económicas? Porque no sé si con lo que tú dices que se implementaría, se bajarían los precios de los planes. Tú me dices habría movilidad, claro, para cambiarme de una ISAPRE a otra, pero en realidad los precios en todas son bastante elevados. Entonces, aquí la competencia siento que más que entre ellas se da también con el sector público, ¿no? Que para un grupo, el que tú señalabas, puede ser atractivo porque en el fondo no tienes que encalillarte en salud si eres relativamente sano. No sé si eso hace viable las ISAPRES en el futuro. Mira, yo creo que lo que pasa es que lo que nosotros estamos delineando ya no es la ISAPRE que nosotros conocemos hoy día. Incluso yo he llegado a decir públicamente de que las ISAPRES tienen que desaparecer, ¿ya? Porque en la forma en que las conocemos
ya tienen que desaparecer porque ya el país no resiste tener un sistema de aseguramiento de seguridad social en salud, ya con cotización obligatoria, pero con planes que son de alto costo y que están subiendo a niveles muy altos cada año. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque las ISAPRES no son capaces de controlar los costos. Por eso que nosotros estamos diciendo, si nosotros hacemos estas reformas acotadas, que entre paréntesis, nosotros testeamos con todos los grupos de pensamiento y grupos ideológicos, y hay un acuerdo transversal en los temas que yo te mencioné, ¿eh? No hay ninguno de estos que sean solo de la imaginación académica, sino que son aspectos que nosotros hemos testeado y que entrevistamos a senadores, entrevistamos a gremios, entrevistamos a distintos actores, exministros, ministros actuales en el minuto que hicimos el estudio, ya que en definitiva todos llegaron al consenso que esos eran los cambios mínimos. Y con esos cambios mínimos se producen dos efectos. El primero, que se controla el alza del costo de las ISAPRES, que es la variable de fondo más importante. Al controlarse la variable de costo, indudablemente los precios se controlan. Se cambia el marco regulatorio, obviamente, de tal manera que los precios no aumenten ya al libre albedrío de las ISAPRES, sino que en definitiva tengan que ajustarse a un modelo mucho más estricto que ya la Corte Suprema, por lo tanto, ya lo definió el año pasado. Por lo tanto, desde esa perspectiva ya hay un mecanismo que permite ya que en definitiva se termine con la judicialización y a continuación bajen los costos ya y bajen los precios. Y con eso la gente empieza a volver a las ISAPRES porque indudablemente las ISAPRES son mucho mayor. Y le dan tiempo al FONASA para que haga una reforma real del FONASA también. De tal manera que el FONASA se transforme en un seguro público. Y ese seguro público sea de mejor calidad y con mejor cobertura. De tal manera que también le ofrezca a la gente una alternativa buena. Y ahí se empieza a dar en mucho mayor igualdad de condiciones una competencia entre el FONASA y la ISAP, ¿ya? O cómo se llame. Héctor, para finalizar. Yo creo que incluso se tiene que llamar así. Ya, pero para finalizar, esto es distinto a lo que propone el gobierno, la idea de que las ISAPRES desaparezcan, hayan estos seguros de segundo piso, que eventualmente podría ser la transformación que tuvieran las propias ISAPRES, pero sobre la base de un sistema público de salud. ¿Eso tú no lo ves viable? ¿No lo ves viable? No, no es viable. ¿Tú insistes en que tiene que coexistir un sector privado con el sistema público de salud? Mira, yo creo que lo que está proponiendo el gobierno, la ley corta, tal como lo está proponiendo, no es viable. Más aún, cuando yo leo declaraciones del presidente de la Comisión de Salud, ya que es de gobierno, ya el doctor Castro, ya ha señalado que la solución tiene que tener tres condiciones. La primera condición dice tienen que buscarse formas de cálculo que en definitiva hagan viable el pago, ya de tal manera de que en definitiva se estime un costo que lo haga viable. Segundo, dice, ya el fallo se tiene que cumplir de tal manera de que no se ponga en riesgo la estabilidad financiera del sistema. Y tercero, se protejan los intereses de los afiliados. Esas son como las tres condiciones que plantea. Y eso es una apertura a una discusión más profunda de lo que el gobierno ha llamado la ley corta, ¿ya? Porque la ley corta en sí no resuelve el problema. Si tú aplicas el fallo en la forma que está estimado en la ley corta, segundo, si tú no resuelves el problema de la estabilidad financiera, ya el sistema no es viable tal como lo está planteando el gobierno. Por eso que es necesario en este minuto replantearse la forma en que se calcula la deuda de la ISAPRES producto del fallo, que el fallo se cumpla, pero que se cumpla de forma racional. Y a continuación, que en definitiva se establezcan condiciones para que el sistema privado funcione como forma alternativa al FONASA. Ya no como seguros de segundo piso, porque el FONASA no está en condiciones de ser un seguro de primer piso hoy día. No está en condiciones administrativas, de gobernanza. No nos olvidemos que el FONASA hoy día es un organismo que, si bien es cierto, es autónomo desde el punto de vista de la estructura orgánica del país, digamos, ya del Estado, pero sin embargo depende absolutamente del Ministerio de Salud de turno. Por lo tanto, es un funcionario que responde a los intereses del gobierno en corto plazo. ¿Ya? Y necesitamos un seguro público, como en el mundo entero existen, que son seguros que son independientes del gobierno de turno. Son instituciones más permanentes, que tienen que tener cambios en la estructura, ¿ya? Y todos esos cambios van a demorar, y por lo menos pueden demorar 2 años, 3 años. La pregunta que uno se hace es, ¿qué pasa entre medio? Claro. Cuando tenemos hoy día 6.000 personas en tratamiento, 600.000 personas en tratamiento.
Bien, pues Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, gracias por haber conversado con nosotros una vez más de este tema que está aún en compás de espera en cuanto a lo de la Corte Suprema y también a esto, ¿no? A darle o no viabilidad a este sistema y esta mixtura pública o privada. Que te vaya muy bien, que tengas un buen fin de semana. Un placer, gusto. Nos vemos.